Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por ese recibimiento muy amoroso. De verdad quisiera agradecer al Señor y sé que ellos lo van a recibir así. Quisiera agradecer al Señor por la humildad del hermano Mauricio y el hermano Mito, y encomendarme a mí estas dos plenarias, estas dos prédicas. Ellos se han hecho a un lado y me dejan a mí para compartir esta palabra. Yo agradezco de verdad y sé que el Señor lo puso así. Antes de compartir la palabra, yo, hermanos, mi objetivo al venir aquí, de verdad se los digo y oro que ese sea mi objetivo, es lo que dice 2 Corintios 5. Dice 9: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, hermanos, mi objetivo aquí no es predicar. Mi objetivo es ser agradables a Dios. Y también quisiera invitarles a ustedes para que tengamos un mismo objetivo. O sea, quiero agradar a Dios, hermano, al predicar. Sé que al bajarme yo reciba el abrazo de Dios diciendo: buen siervo en lo poco. Pero también quiero invitarles a ustedes, hermanos, para ser agradables a Dios. Ser agradables. ¿Qué les parece, hermanos? Que yo sea agradable al predicar, pero también ustedes al oír. Oremos en base a ese verso. Señor, tú no buscas que hagamos cosas. Tú buscas que hagamos una sola cosa y que seamos una ofrenda agradable. Yo quiero serla por medio de Cristo. En el nombre de Jesús, también que mis hermanos y hermanas puedan serlo. En el nombre de Jesús, danos la gracia para agradarte. Amén. Hermanos, el tema es embajadores. Y quisiera comenzar con este tema que también tiene relación, y es la reconciliación. ¿Cuál es mi tema, hermanos? La reconciliación. Estudiando la reconciliación, voy a estar basándome en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Ahí vamos a estar basándonos. Dice: y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene, hermanos? Está hablando de la regeneración y de la reconciliación. Está hablando de la salvación del hombre. Y todo esto proviene de Dios. ¿Para qué no mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿Qué es la reconciliación? Cuando hablamos del término, ¿qué es reconciliación? Yo no quiero hablar de la reconciliación, quiero que definamos y entendamos todos qué es la reconciliación. En el original tiene que ver con cambiar, canjear. ¿Con qué tiene que ver, hermanos? Cambiar, canjear. Específicamente se refiere a dinero. Pero, por consiguiente, refiriéndose a las personas y a Dios, es cambiar de enemistad a la amistad. Cuando nos referimos ya aplicando la reconciliación a las personas y a Dios, se trata de que la reconciliación tiene que ver con cambiar de enemistad a la amistad. ¿Qué significa reconciliación, hermanos? Cambiar de la enemistad a la amistad. Eso es reconciliación. Y a una definición más correcta, pues sería restablecer la concordia o amistad perdida entre dos personas que se habían enfrentado o separado. Restablecer la concordia de amistad perdida entre dos personas que se habían enfrentado o separado. La pregunta es, ¿por qué la enemistad entre Dios y el hombre? Usted ve al gerente de aquí de Santa Ana, al que tiene la posición más alta, al político, y también ve al indigente. Y si alguien los ve, pero ¿quién puede decir que esa persona, por la posición alta que tenga o por la posición baja que tenga, es un enemigo de Dios? ¿Quién puede convencerlos a ellos de que cuando se enfrenten al juicio que viene, al juicio final, esas personas estarán en serios problemas? Porque tanto el uno como el otro, no importa la posición o lo pobre o lo rico que sea, por causa de la posición de ellos de no reconciliados, serán condenados, no aniquilados, serán condenados eternamente por los siglos de los siglos. Por eso este tema es bien importante. ¿Por qué esa enemistad, pues, entre Dios y el hombre? Porque Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay división, hay enemistad. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De tal manera que cuando ese señor gerente o ese ejecutivo y también ese mendigo duermen, Dios está enojado con ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Aunque viva en un palacio o viva en harapos, la ira de Dios, cuando ellos roncan, está sobre ellos. La cosa no está bien. Y entonces, amados hermanos, en primer lugar, el primer punto que quisiera desarrollar ahora es el origen de la reconciliación. Porque alguien podría decir, entonces me voy a reconciliar con Dios. Pero quiero que se detenga, porque quiero que medite. Claro que está bien, pero la reconciliación no tiene origen en el ser humano, en las decisiones del ser humano. La reconciliación se origina en Dios. ¿En quién se origina, hermanos? Porque como les decía al principio y decía el texto, y todo esto proviene ¿de quién?
de Dios. Así que sería bueno ir preparándonos para algunos cambios que Dios va a hacer. Y entonces usted no va a salir diciendo así, y cuando yo me reconcilié con el Señor. Yo sé que usted lo dice con buena intención, pero más bien dicho es, cuando Dios le plació y Él propició la reconciliación. Cuando yo decidí ser salvo, cuando yo invité a Dios, porque entonces usted indirectamente está diciendo, todo esto proviene de mi decisión, de mi invitación. Yo puedo invitar a Dios cuando yo quiera. No es así. Esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Y usted solo dice sí a lo que Dios ya ha hecho. Así que como dicen los voceros de Cristo, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Amén, hermanos. Y entonces preparémonos para algunos cambios que va a hacer el Señor en nuestra mente y en nuestra manera de hablar. Hermanos, dice la Biblia, y lo repito, y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene la reconciliación, hermanos? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y una vez cuando la vida es reconciliada con Cristo, es lo normal, sea pastor o sea primerizo, pero si Dios le ha concedido la reconciliación, Dios a ese que tiene 4 meses de Dios haberlo convertido, le da un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? El ministerio precioso de la reconciliación, de hablarle a otro y de decirle, Dios es bueno, ven a Cristo, oremos al Señor. Hermanos, quiero hablarles en este punto de que todo esto, el origen de la reconciliación, de un ejemplo que yo copié, hablando de que Cristo, Dios, es el que toma la iniciativa y no nosotros. La gran decisión. David Platt, en su libro Sígueme, cuenta cómo fue que él adoptó a Caleb, su primer hijo. Comenzamos el proceso de qué lugar lo adoptaríamos. Dice David Platt, oramos y el Señor nos guió al país de Kazajistán. ¿Quién tomó la decisión de la adopción? Pero en este ejemplo, David Platt con su esposa. El niño ni sabía. El proceso de la adopción internacional es algo así como un embarazo, dice él. Primero tuvimos que someternos a una inspección de la casa, luego mi esposa y yo tuvimos que someternos a un exámenes. Después de todos los exámenes, pensábamos en nuestro hijo, si sería niño o niña. Ya lo amaban desde antes. Anhelábamos el día en que podríamos acunarlo en nuestros brazos. Finalmente, al año recibimos un correo. Tenía la fotografía de un niño de 9 meses. Nos alegramos, oramos, etcétera. Viajamos al orfanato de nuestro hijo. Nos entregaron al niño para que lo visitáramos durante 4 semanas. Luego de eso sería la entrevista con el juez. Después de una serie de interrogatorios, el juez sentenció: concedo esta solicitud de adopción y este niño pertenece a David Platt y a Eder Platt. Esto, hermanos, tiene mucho paralelo con el evangelio. ¿Con qué tiene paralelo? O sea, con la reconciliación.
Una adopción como esa comienza con una iniciativa de los padres. ¿Quién toma la iniciativa de la adopción, hermanos? Los padres, no con una idea del niño. Antes de que Caleb naciera en Kazajistán, el niño adoptado por los Platt ya tenía un padre y una madre trabajando, planeando para adoptarlo. La realidad del evangelio es que no nacemos de nuevo o nos convertimos en hijos de Dios por nuestra propia iniciativa o decisión. Y que Dios no nos da la salvación principalmente por una invitación que nosotros hagamos o decisión que nosotros hagamos. En lugar de eso, antes de que hubiéramos nacido, Dios estaba trabajando para adoptarnos o reconciliarnos. Mientras yacíamos solos en la profundidad de nuestro pecado, Dios ya estaba planificando salvarnos. El cristianismo no radica en que nosotros busquemos a Cristo, sino en que Él nos busca a nosotros. Nuestra reconciliación no comienza con una invitación o decisión que nosotros hacemos por Jesús, sino con una decisión e invitación que Jesús nos hace a nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Decía un profesor que yo tuve de Biblia: Dios me salvó, pero en la eternidad, decía él, pero yo decidí. Y él se jactaba en eso. Fue mi decisión. Yo diría ahora, fue la gran decisión de Dios. Tú me buscaste a mí. Señor, yo no te buscaba. Yo no me llevo ni lo negro de la uña de algo que yo he hecho. Porque los muertos no pueden invitar a Dios. Los muertos no pueden decidir por Dios. Para que un muerto decida e invite a Dios, tiene que ocurrir un poderoso milagro. Y es de un nuevo corazón. Perdonen el ejemplo. Supóngase que yo esté muerto. Y yo estoy muerto. Yo no puedo decidir. Primero yo tengo que recibir un corazón nuevo. ¿Qué tengo que recibir, hermanos? Un corazón nuevo. Y una vez que yo tenga un corazón nuevo, Dios me llama y yo le respondo con mi corazón nuevo. Y yo digo que sí, pero es el corazón nuevo que Dios me ha puesto en mí. Entonces, hermanos, se trata de darle el evangelio, se trata de darle la gloria a Dios. Si no, nos estamos desviando. Hermano, pero hace poco han ustedes con esto, hace unos años. No, hermanos, este es el evangelio antiguo. Lo que pasa es que con los años, ¿verdad?, nos desviamos. Pero el Señor es bueno. Ahora, vamos a ver verso a verso. ¿Qué significa, hermanos, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Vamos a ir a ver verso a verso. Estamos en el primer punto. La reconciliación tiene origen en Dios. ¿Qué significa quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Es posible. La reconciliación, lo que significa es que la reconciliación es posible debido a la iniciativa de Dios. A la iniciativa que Dios tomó primero, ya que el hombre está totalmente muerto. El pecador es enemigo de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios, ni tampoco puede.
Romanos 8:7 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cómo es la mentalidad pecaminosa, hermanos? Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. ¿Qué significa, hermanos, quien nos reconcilió consigo mismo? Que es Dios quien toma la iniciativa. No puede esperarse que sea el hombre quien inicie la transacción. Por eso Dios dice, por eso el verso dice, quien nos reconcilió consigo. ¿Qué significa quien nos reconcilió consigo mismo? Que quien toma la iniciativa en la reconciliación es Dios. ¿Qué significa, hermanos, quien nos reconcilió consigo mismo? Que quien toma la iniciativa de la reconciliación es Dios. El hombre no puede ni quiere. Es Dios y solo Él quien propone la transacción y la proclama. Y como yo decía anteriormente, los muertos no invitan. Los muertos no pueden tomar la iniciativa. Los muertos no pueden tomar decisiones. Es Dios el que toma la decisión. Pero el pasaje dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué significa eso? Que la reconciliación es posible solamente por medio de Jesucristo. Algo tan sencillo, pero hay que enfatizarlo. Que el medio que Dios usa para reconciliarnos es a su Hijo. Y en particular, por su muerte, por nuestros pecados. Colosenses 1:19 al 20 dice: ese pasaje exalta a Cristo como el único mediador. Dice, antes de leerlo, dice Charles Spurgeon que cuando Cristo murió, hasta su madre, la madre de Cristo, el hombre, estaba lejos. Y todos los apóstoles estaban lejos, para que nadie pudiera decir, Cristo y un apóstol murió por mí. Cristo y alguien más es el medio para poder llegar al Padre. Para que quedara claro, dice Charles Spurgeon, Él murió solo. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué fue lo que trajo la paz? La sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué dice? Reconciliado. Entonces, hermanos, hemos visto el primer punto. ¿De qué trataba el primer punto, hermanos? ¿Cómo se llamaba? El origen de la reconciliación. Vimos el ejemplo a través de la familia Platt y la adopción de su hijo, que fueron ellos en amor los que planearon. Vimos el versículo que aparece ahí 18 que dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Porque el hombre no puede tomar la iniciativa, porque un muerto no puede invitar, un muerto no puede decidir. Y vimos que también la reconciliación se lleva por medio de alguien, por medio de una persona y por medio de lo que esa persona hizo. Y esa persona es Jesucristo. Y su muerte, al derramar su sangre, Él reconcilió todas las cosas.
Y ahora vamos a ver, hermanos, segundo punto, la forma en que la reconciliación se lleva a cabo. La forma en que la reconciliación se lleva a cabo. Dice el versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a desglosar este verso. ¿Qué significa la frase que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? ¿Qué significa que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Significa que Dios, por su propia voluntad, designó o usó a su Hijo. Que Dios, por su propia voluntad, designó o usó a su Hijo como el único sacrificio aceptable y perfecto. Dios soberano en Cristo, el Dios del universo, el Padre eterno en Cristo. Él estaba en Él. Cristo representando en toda la plenitud de la deidad. Dios en Cristo. Cristo, la máxima expresión de Dios, llamando a este mundo a la reconciliación. Cuando Cristo lloraba por la ciudad de Jerusalén, era el Padre llorando por Jerusalén. Porque Dios estaba en Cristo. Cuando Cristo proclamaba y decía y lloraba, oren, oren. Miren, la mies es mucha, decía, y los obreros son pocos. Rueguen al Padre que envíe obreros. Y tengo otras ovejas que no están en este redil, pero serán de mi redil. Y tengo que ir a otras ciudades también. Y cuando fue a Samaria, y cuando fue a la mujer samaritana, una prostituta, cuando fue al leproso, era el Padre, era el amor del Padre en Cristo. Amén, hermanos. Era la manifestación de Dios con ánimo de que el hombre se reconcilie con Dios, rogando al hombre que vuelva a Dios, que se vuelva a Él, rogándole a ese hombre alejado en el adulterio, a ese hombre alejado queriendo hallar la satisfacción en la pornografía, a ese hombre alejado en sus vicios, en su materialismo. A ese Dios, el Padre, vino en Cristo para llamarle y decirle: vengan a mí, todos los trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo es fácil y ligera mi carne. Vengan a mí. Era Dios. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Hermanos, yo no les estoy hablando de la prosperidad económica. Les estoy hablando de Cristo, hermano. A la gente le encanta que se les hable de ese tema. No, hermanos, los púlpitos son para presentar claramente a Cristo y al Padre. Es para presentar el amor del Padre que se hizo un humano. Hermanos, por eso la explicación, ¿qué significa que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Ya la vimos. Antes de la eternidad fue designado Cristo, según Hechos 2:23. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La mayor expresión de Dios, la mayor proclamación de Dios para mostrar el interés que Dios tiene para que el pecador se reconcilie, fue que el Padre, la Santa Trinidad, el Santo Consejo, ellos designaron a Cristo para que fuera entregado y pagara el precio de los pecadores. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por amor, por manos inicuas, crucificándole. Pero también dice el versículo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo dice el versículo, hermano? Sí, claro que predicamos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero expliquemos más. No veamos la casa por fuera, entremos a la casa. ¿Qué significa cuando la Biblia dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados? Aquí viene una palabra que a veces nos da problemas, se llama imputación. ¿Cómo se llama? Imputación. Imputar es acreditar. ¿Qué es imputar? Acreditar. Es como que usted tiene su cuenta vacía y yo tengo 1,000,000. Y entonces yo le acredito. Yo me quedo sin nada y usted se vuelve rico. Es como, aquí hay dos personas, uno es inocente y el otro es el asesino. Y entonces se le traspasa, se le adjudica, toda la maldad de este se le pasa al inocente y toda la inocencia de este se le pasa al asesino. Y ahora el juez ve no al asesino como asesino, sino lo ve como inocente. Y ve al inocente como culpable. Entonces yo quiero poner un ejemplo. Si pueden venir 2 personas, por favor. 2 personas que me ayuden, 2 varones. 2, solo allá viene 2, qué lindo, gracias. Muchas gracias. Vengan, ustedes me van a ayudar, gracias. Entonces, vamos a poner que Josué representa a Cristo. Y perdone, hermano, puede ponerse esta camiseta. Usted representa al pecador. Sí se la puede poner, me haría un gran servicio. Cristo usaba los ejemplos para que no solamente se entrara por el oído, sino que se entrara por la vista. ¿A quién representa Josué? A Cristo. Puro, santo, la eminencia. Sin mancha. Él está representando. Y Josué es puro por causa de Cristo. Y entonces el hermano aquí, ¿cómo se llama, querido hermano? Juan. El hermano Juan representa al pecador. ¿A quién representa él? Al no reconciliado. La justicia de Dios dice, la justicia de Dios, porque Dios es justo, dice, Juan es culpable. Y todo el peso de mi justicia caerá sobre Juan. ¿Sobre quién iba a caer? Porque delante de los ojos de Dios, Juan es un pecador, condenado. Pero en la eternidad, el Padre ya había hecho la transacción. Y dice el Padre, pero Juan con 7 infiernos y 6 infiernos no me ajusta a pagar. Para que mi justicia
quede satisfecha y yo sea declarado justo, el sobre quien yo deje recaer mi justicia tiene que ser igual a mí. Tiene que ser Dios. Entonces se hace la transacción. ¿Qué se hace? El intercambio, que se le llama la justificación. Entonces, pueden intercambiar, por favor. Y aquí viene la palabra. Por causa de que Juan ha creído eso que Dios hizo, a Juan se le imputa, se le acredita la justicia de Cristo. ¿Qué se le acreditó a él? Y se le declara inocente. Él es inocente. ¿Quién es inocente? Juan. Y Dios, por amor, porque es un intercambio legal y verdadero. Entonces, como él puso su confianza en él, los pecados de Juan son traspasados a Josué. Y aunque Josué en el fondo sigue siendo inocente, porque Cristo en la cruz siguió siendo inocente y siguió siendo santo, aunque él se hizo pecado, pero no, realmente en el fondo siempre fue santo. Entonces, por causa de que el amor del Padre, ahora Dios ve a Josué, ¿cómo lo ve? Como un gran pecador. Y en la cruz Dios lo trata a él como pecador. Y Dios el Padre, como es legal, ahora no trata a Juan, aunque Juan todavía tiene defectos igual que yo. Tiene un remanente de pecado, no una naturaleza de pecado, un remanente de pecado. Porque, hermanos, los creyentes no tenemos dos naturalezas, una pecadora y una santa. No, eso es mentira. Tenemos una naturaleza santa y un remanente de pecado. Dos seres hay en mí. No es así. Solo hay un ser que gobierna. Y hay un remanente de pecado que me da problemas, pero ya es poco tiempo ya. Es poco tiempo. Entonces, así es. Dios trata a Juan no como el pecadorazo, sino que lo ve justo. Y a Cristo lo trata como a un pecador. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahí lleven eso. Gracias. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Expliquemos esto. ¿Qué quiere decir no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados? ¿Por qué Dios no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados? ¿Será que Dios es alcahueto y se hizo el ojo pacho y pobrecito Adán, no, pobrecito Noé? No les tomó en cuenta el pecado. Es cuando por la gracia de Dios el pecador viene a Cristo arrepentido y pone su confianza en Él y en su muerte. Entonces Dios declara justo al pecador arrepentido y no cuenta sus pecados en contra de él. Aquí sucede el gran intercambio. A Cristo Dios lo trata como un pecador y por la fe en Cristo al pecador Dios lo trata como a Cristo justo. Claro que no le toma en cuenta al hombre su pecado, pero es al que se arrepiente y pone su confianza en Cristo. Y a causa de eso, Dios no le toma en cuenta el pecado porque ya se lo tomó en cuenta a Cristo. Cristo pagó. Por eso es que cuando entendemos el evangelio y estas cosas, la alabanza se hace preciosa. Wow. Surge el wow. Y el joven
ya no se excita tanto por las cosas de este mundo. Wow, claro que va a decir wow, pero el asombro ante esa cruz. Wow, wow. Qué lindo es ver jóvenes asombrados. Claro que son asombrados ellos por las cosas de este mundo, pero son secundarias. Que Él tomó mi lugar y que Él fue castigado. Hermanos, qué precioso es eso. Y dice la Biblia, hermanos, no les toma en cuenta, hombres, sus pecados. Y dice, y nos encargó a nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál palabra nos encargó? ¿Cuál palabra nos encargó, hermanos? Supóngase que yo venga aquí y le diga, ustedes deben de portarse bien, señores. Supóngase que ustedes son de la Magdalena. Señores de la Magdalena, ustedes tienen que portarse bien para agradar a Dios. Tienen que ser fieles a su esposa, tienen que ser fieles a su esposo, tienen que ofrendar, tienen que diezmar, tienen que hacer todo esto, porque Dios quiere que ustedes sean fieles y sean obedientes. ¿Estaré yo predicando el evangelio ahí? Yo estoy predicando filosofía oriental. Porque la filosofía oriental te lleva a tú hacer algo para que Dios te bendiga y te salve. Pero el ministerio de la reconciliación no es así. Dios lo hizo todo. Y entonces me está tirando que yo no voy a hacer cosas. Claro que sí. Cuando Dios te reconcilia y te muestra la gran salvación y te muestra las manos heridas, te muestra el rostro ensangrentado y escupido, te muestra las heridas traspasando sus huesos, entonces uno dice, no me queda otra que por amor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la razón, esto es realmente. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el mensaje verdadero y digno de confianza. A diferencia del falso e incierto. En un mundo lleno de muchos mensajes falsos. ¿Cómo está este mundo, hermanos? Uno como pastor sufre oyendo a los hermanitos cómo se deleitan en esos mensajes de la prosperidad. Uno sufre, hermano. Hermanos, el mensaje de la prosperidad, de la bendición material, la salud, el mensaje centrado en el hombre, el mensaje centrado en la sanidad divina, no es que no va a haber todo eso, pero el evangelio no es eso, hermanos, etcétera. Los creyentes tenemos el mensaje veraz y sólido del evangelio. Y quiero ir llegando a una conclusión, hermanos. Y espero que sean sencillos. Espero que sean sencillos sus corazones. Porque voy a contarles una pequeña historia. Y esta historia yo quiero dirigirme más a aquel oyente, a aquella vida que tal vez ha venido por primera vez. Aquella vida que quizás está alejado, quizás en cosas buenas, pero esos son sus ídolos, porque está ciego. Yo voy a algunos caserillos y la gente se ve bien humilde, pero la gente es idólatra, donde quiera que esté es idólatra. Vamos a la reunión, vamos. Es que las gallinitas, vamos a adorar al Cordero, pero menciónenles un baile, ahí va. Porque están programados para eso. Porque están alejados de Dios, pero totalmente vivos para el pecado. Dígale a un ejecutivo o a un pordiosero, venga, vamos a adorar al Cordero.
hay un coro del Cordero que ha salido nuevo. Mira qué lindo, vamos. Un coro bien apegado a la palabra. Mira qué lindo, vamos. Este es un día de ir a adorarlo a Él. Ir a doblar las rodillas. ¿Cómo dice? No, hombre. Partido tengo ahora. Ahí están los del Águila. Y el Metapan. Partido. Partidazo. Hermanos, cada persona tiene su altar al cual le rinde culto. El hombre no es neutral. Y es por eso que yo quiero dirigirme por un momento a ti. Porque yo he venido a rogarte y a suplicarte que te reconcilies con Dios. Le rogué al taxista que me trajo ayer. Le rogué, le supliqué, le hablé y todo, pero encontré un corazón que oía, pero un corazón endurecido. Cierto niño estaba con su padre. ¿Con quién estaba el niño? Ellos eran muy felices ya que vivían en un palacio lujosísimo, con las mejores comodidades. Este padre era un gran rey y su hijo era un gran príncipe. ¿Quién era este padre? ¿Y su hijo? El hijo era heredero de todo. Ellos tenían muchos sirvientes, quienes les reverenciaban con los honores más grandes. Ellos eran muy felices en ese reino, disfrutando de un clima de lo mejor. Pero mientras disfrutaba, el niño descendió a un valle que estaba lleno de hormigas. ¿A dónde descendió el niño? A un valle que estaba lleno de hormigas. Estas hormigas estaban cayendo en un abismo terrible debido a que por alguna razón estaban ciegas. ¿Cómo estaban las hormigas? Se mordían y se mataban unas con otras. El hijo, muy preocupado y lleno de compasión, le dio la mala noticia a su padre y le dijo: padre, esas hormigas se están muriendo porque están ciegas. Esas hormigas están malditas. ¿Cómo podemos salvarlas, papá? Salvémoslas. Yo amo a esas hormigas. El padre le dijo: no te preocupes, hijo amado, riéndose, yo también las amo. El padre llevó a su hijo a una habitación y juntos planearon con gozo que la única manera de salvar a estas hormigas miserables y ciegas era que el príncipe se hiciera hormiga. Les hablara de su condición de ceguera y de su terrible destino hacia el abismo. También el plan incluía que una vez que el príncipe se hiciera hormiga, para romper la maldición de ceguera, era necesario que el príncipe muriera por ellas. El día de la despedida del padre y del hijo llegó. El hijo, por última vez, miró a su padre lleno de amor y le dijo: te quiero, papá. ¿Cómo le dijo el hijo? Te quiero, papá. El padre suspiró hondo y le dijo: yo también te quiero, hijo. Amigo que has venido, y amiga, jovencita, este padre es Dios. ¿Quién es ese padre? Es Dios. Y ese hijo príncipe, heredero de todo, es Cristo. Él era heredero, el adorado por millones de ángeles. Él era heredero y adorado por ¿quiénes? ¿Por unos 4 gatos? No, adorado por millones de ángeles. Tal vez los hermanos pueden ayudarme a pasar con algún himno que me pueda ayudar. Hermanos, para mí es un privilegio hablarte de quién era Cristo en la eternidad. ¿Sabes? Dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito
en el mundo. Dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ese es Cristo en la eternidad. ¿Sabes? Cuando el Padre se refiere a su Hijo, Dios no comparte su gloria con nadie. Un poco suavecito. Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún ángel, ni con los más grandes. A ninguno de los ángeles le ha dicho: mi hijo eres tú. Pero cuando se refiere a su Hijo, Él dice: ángeles, millones, adórenle. He aquí mi primogénito, adórenle todos los ángeles. ¿Sabes? A ese que tú has rechazado, a ese que tú estás alejado, a ese que resistes en tu corazón, a ese joven, jovencita, joven, a ese Cristo que has rechazado por la pornografía, por la música, por los placeres de este mundo, a ese Cristo. Mira, en la eternidad el Padre se va a reír de ti. ¿Cómo es posible? Tuviste a un predicador que te rogó, que te explicó, lleno de amor, te dijo: este es Cristo, no lo rechaces. Mira la eminencia que Él es. Mira lo grande que Él es, lo digno que Él es, de que toda rodilla se doble. Y dice: ¿quién es esa hormiga ciega? Querido amigo, ¿quién es esa hormiga ciega destinada al abismo, que se mordían unas con otras? Esa hormiga ciega eres tú y tu familia. Porque te estoy aclarando cómo tú vives, mordiéndote, peleándote, porque no hay paz en tu corazón. Te peleas con el gobierno, te peleas con el segundo gobierno, te peleas con todo. Tus críticas son señales a todos, al sistema o a lo que sea. Tus críticas son señales de que en tu corazón no hay paz. No hay paz, dijo Dios, para el impío. La Biblia dice que en los cuales, 2 Corintios 4:4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. Y por más que tú quieras venir a Cristo por ti mismo, por más que quieras romper tus cadenas de pecado, no puedes, porque es una maldición, y la maldición no se rompe solamente cuando Dios da la orden: rómpase ahora. Pero esperamos que hoy sea tu día, y hoy puedes venir aquí al frente y clamar, pero todavía no. ¿Qué significa que el príncipe tenía que morir para romper la maldición? Significa que cuando Cristo murió y resucitó, Él rompió la maldición, la esclavitud del pecado. Cuando Cristo muere, Él rompió la maldición del pecado. ¿Qué rompió Cristo? Cuando Cristo viene genuinamente a tu vida, Él rompe esa maldición y tú eres libre. Hay una señora en San Alejo que nos contaba que ella no puede perdonar. Yo no puedo perdonar. Es que mire, me dice, nosotros con mi esposo criamos a un niño, no lo vimos, le ayudamos, y ese niño un día mató a mi esposo,
Y yo lo vi. Y yo, aunque quiera perdonarlo, no puedo perdonarlo, no puedo perdonarlo. Yo le dije, no puede. Pero cuando se convierta al Señor, usted va a poder. Porque yo le di testimonio y le dije, yo también soy huérfano. A mi hermano lo mataron de una ráfaga, el 81. A mi mamá la violaron. A mi papá igual lo degollaron. A los dos los degollaron. En mí había un terrible odio, terrible odio. Yo era esclavo de ese odio. Pero un día Cristo vino y a Él le plació que la reconciliación se llevara a cabo. Y Él rompió mis cadenas de odio. Y yo le decía a Él, hoy se puede decir claramente, era un comandante de la guardia, vive en Pekín, es un ancianito, el que dirigió eso. Pero ahora Él es mi hermano en Cristo. Y yo le decía, y yo puedo perdonar. Y otro me decía, ¿y cómo se llama? No me importa, porque lo pasado, pasado, y todas las cosas son hechas nuevas. Si Él está en Cristo, es mi hermano. Pero yo puedo perdonar, ¿por qué? Porque el amor de Dios está en mí. Ella es esclava del rencor. Pero la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy puede ser tu día para creer. ¿Qué puede ser ahora? Tu día para creer. Hoy es un día de reconocer que somos esas hormigas y que eres esa hormiga ciega destinada al infierno, pero que un príncipe soberano te amó, vino y se hizo hombre y murió y derramó su sangre para romper esa cruz. Yo he venido para suplicarte, querido pecador, querido oyente, querido joven, querida jovencita. Yo he venido para suplicarte que te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Dios. Ven a Jesús. Que mientras cantamos este coro, intercedamos todos. Cantemos este coro. Pongámonos en pie, hermanos. Es un momento solemne.